Meditando la Biblia en un año, con el pastor Alex Figueroa. Día 28, mes 11, Daniel capítulo 5. Tenemos la historia del rey Belsasar, quien se encontraba celebrando un banquete que no era uno oficial, sino que más bien era un festín. Y dado que estaban las concubinas y las mujeres, lo más probable era que terminaría en excesos, borrachera y libertinaje. Este rey era uno de los descendientes de Nabucodonosor, y a diferencia de su antepasado, este hombre no tuvo ni el más mínimo respeto, pues sabemos que Nabucodonosor cayó en varios pecados grandes y notorios. De hecho, en el capítulo anterior vimos a uno de ellos, pero pudo hacer notorios reconocimientos de la soberanía de Dios. En cambio, este rey Belsasar era por completo profano y no aprendió nada de lo que el Señor había tratado antes con Nabucodonosor. Belsasar cometió el sacrilegio de ocupar los utensilios del templo para su banquete profano, versículo 2. Esto era un sacrilegio incluso para los estándares paganos, ya que los reyes y los pueblos de esa índole, llenos de supersticiones, creían que profanar un templo les podía traer graves consecuencias. De hecho, por ejemplo, una de las plagas que soportaron los romanos lo atribuyeron a que habían profanado unos templos en una nación de Oriente y que ese habría sido un castigo de los dioses sobre ellos. Entonces este rey no tenía temor dentro de los propios estándares paganos y ocupó los utensilios del templo que eran consagrados al Señor y santos para él y que según la ley tenían que estar apartados y solo podían ser tratados por los levitas y los sacerdotes que tenían que hacer uso de ellos. Por tanto, esto era realmente una gran ofensa. Por eso el Señor puso fin al reino de este hombre, y eso lo hizo a través del profeta Daniel, quien interpretó la escritura en la pared, en los versículos 25 al 28. Se destaca nuevamente que el Señor es quien tiene dominio sobre todos los reinos de la tierra, y Él los da a quien le place. A veces pensamos que Dios está presente solo en lo que tenía que ver con el Israel del Antiguo Pacto, o solo en aquello que tiene que ver con la realidad de la Iglesia en nuestros días. Sin embargo, el Señor es soberano, no solo en lo que pasa sobre su pueblo, sino que gobierna sobre todas las naciones. En este caso, Él quiso también aclarar a este rey que su reino había sido pesado, su carácter fue evaluado por Dios y fue hallado falto. Esto lo hizo a través de una escritura sobrenatural en la pared, en lengua aramea, que decía Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. Mene se refiere a una moneda llamada mina, equivalente a 50 ciclos, y se relaciona con el verbo contar. Tekel se refiere a un ciclo y se relaciona con el verbo pesar. Ufarsin significa medio ciclo, que se relaciona con la palabra Pérez y significa dividir. Al mismo tiempo, suena como la palabra aramea para Persia, que sería el reino que derrotaría al rey Belsasar de Babilonia. En resumen, la escritura en la pared se podría traducir así: 50 ciclos, un ciclo, medio ciclo, que son unidades de la misma moneda, pero en cantidad que va decreciendo. Al mismo tiempo, sonaría de la siguiente forma: contado, contado, pesado, dividido. Por eso la interpretación de Daniel es: Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido la balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y los persas. Versículos 26 al 28. Es bueno resaltar 4 aspectos que nos enseña este pasaje. Primero, las consecuencias terribles que tiene el hecho de menospreciar a Dios, el no tener temor de su nombre, obrar creyendo que Él no existe y ofendiendo su santidad, tomando a la ligera las cosas santas, lo que es una gran ofensa a Dios. En segundo lugar, vemos que el rey profanó los utensilios del templo, y esto fue un gran sacrilegio. Ahora nosotros sabemos que la Escritura dice que somos templo del Espíritu Santo, tanto la Iglesia como conjunto, así como cada uno en particular. Somos miembros del cuerpo de Cristo, templo de Dios. Por tanto, es grave si usamos nuestro cuerpo para el mal, al servicio del pecado. Tal cosa es un sacrilegio no menor al que vemos acá, sobre todo cuando sabemos que estos aspectos del antiguo pacto eran sombras de lo que había de venir, de aquellas realidades del nuevo. Por consiguiente, si sabemos que ahora estamos viviendo una realidad, es mucho más grave, o al menos es más manifiesto el pecado de profanar el templo de Dios. En tercer lugar, se desprende del versículo 27 que el Señor pesó al rey en la balanza. Él nos libre de ser pesados en la balanza de Dios y ser hallados faltos. Ciertamente, si estamos en Cristo, es Él quien obtuvo los méritos en nuestro lugar, pero si no estamos en Él, entonces seremos hallados faltos y recibiremos el juicio de Dios. Que Él nos libre de esto y procuremos entonces estar en Cristo. Como vemos al final de este capítulo, el rey Belsasar recibió esa misma noche el castigo de su gran pecado. Versículo 30. Por último, se enfatiza que el Señor gobierna con plena soberanía sobre todos los reinos de los hombres y Él los da a quien quiere. Esto sigue siendo una realidad hoy y es nuestra esperanza en medio de tanta impiedad, pues sabemos que el reino de Cristo, que ya se inauguró en su primera venida, será consumado cuando Él venga por segunda vez a juzgar a sus enemigos y a exaltar a su pueblo en gloria. Salmo 119, desde el versículo 113, como cristianos no estamos llamados a ser neutrales ante el pecado, sino a aborrecerlo. La hipocresía no nos puede ser indiferente. El salmista detestaba a quienes viven en este pecado, pero declaraba su amor a la palabra de Dios. Es precisamente ese amor a la Escritura el que nos llevará a aborrecer el pecado, porque no podemos amar ambas cosas a la vez. Debe haber una determinación activa en nosotros de no seguir la corriente de este mundo y de obedecer la ley de Dios. En esto, el único que nos puede sostener es el Señor. Esa es la única forma
de que vivamos como es agradable ante su presencia, y es por medio de su poder, por el Espíritu Santo en nosotros. El Señor destruirá a quienes se apartan de Él, y esto es justo y necesario. Por lo mismo, debemos tener un santo temor de su nombre, ya que merecemos ser destruidos, pero Él nos ha amado por pura gracia. Desde el versículo 121, como discípulos de Cristo, estamos llamados no solo a tener un amor abstracto por la justicia, sino a andar en ella, en una vida de obediencia. Debemos rogar al Señor para que nos afiance en ese andar por amor de su nombre. Esto nos debe llevar a rogar por la salvación de Dios, para que Él destierre el pecado de nosotros y por fin podamos andar en sus caminos. El salmista rogaba con insistencia al Señor para que le enseñara su palabra, y esa oración debe ser también la nuestra. Otro ruego que debemos hacer propio es cuando dice: «Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley», versículo 126. Hay momentos en que debemos orar para que el Señor actúe, para que se manifieste, porque su palabra está siendo blasfemada y menospreciada. Esto no tiene que ver con creernos mejores que otros, tampoco con una venganza personal, sino con una búsqueda de que el Señor sea glorificado y exaltado. Esto inicia porque nosotros mismos amemos la palabra desde lo más profundo de nuestro ser, teniendo el más alto aprecio y reverencia hacia ella, aborreciendo todo camino de mentira. Proverbios capítulo 28, versículo 19. La diligencia en el trabajo tiene frutos. La laboriosidad dará como resultado el tener provisión, pero el que anda con los ociosos, y ciertamente es uno más de ellos al hacerlo, se llenará de pobreza. Se evidencia que el ocio tiene consecuencias, muchas de ellas permanentes e irreversibles. Los años perdidos, donde no se estudió o trabajó como se debía, ya no volverán, y muchas veces dejan efectos permanentes en nuestras vidas. Por tanto, roguemos al Señor que nos ayude siempre a ser diligentes y laboriosos para su gloria. Versículo 20. El Señor bendice al hombre íntegro. Esto es un gran descanso, pues nuestra primera preocupación no debe ser enriquecernos, sino buscar la sabiduría e integridad que solo se encuentran en la comunión con Dios por medio de Cristo. Nuestra meta es ser fieles, y es el Señor quien se preocupa de bendecirnos, de dar fruto a nuestra labor. Por eso dice también: «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Mateo 6:33. Pero aquel que se apresura a enriquecerse, lo hace desde un corazón codicioso, lleno de amor a este mundo, y lo más probable es que esté dispuesto a cometer delitos para lograrlo, y en ese sentido no será sin culpa. Se trata de una persona que está dispuesta a hacer todo para servir a su falso Dios, que es el dinero, pero luego se percatará de que perdió su vida en esto. Segunda epístola de Pedro, capítulo 2. El apóstol comienza a tratar el tema de los falsos profetas y falsos maestros. Se anuncia que ellos también se introducirán en la iglesia, tal como los hubo en el antiguo pacto, y así dice el versículo 1, que lo harán encubiertamente, introduciendo herejías destructoras y aún negando al Señor que los rescató. En este capítulo hay una constante, que es presentar el estado calamitoso, catastrófico de los falsos maestros, ya que ellos parecía que habían salido del mundo para llegar a los caminos de Dios, pero en realidad ese cambio había sido solo aparente, y en vez de llegar a los caminos de Dios para salvación, habían atraído mayor condenación sobre sí mismos, debido a que no abrazaron el Evangelio de corazón, sino que lo pervirtieron, y haciendo eso se condenaron a sí mismos. Notemos que ellos causan que el camino de la verdad sea blasfemado, y a veces uno se pregunta por qué la iglesia verdadera tiene que sufrir vergüenza por culpa de aquellos falsos que han hecho mercadería de la fe, que se han aprovechado de los hermanos, que incluso han abusado sexualmente o de forma económica de aquellos que están bajo su cuidado para supervisión de sus almas. Sin embargo, acá mismo lo está diciendo y lo anuncia, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Desde el versículo 3, Pedro compara la situación de estos falsos con la de los ángeles caídos. Dios no perdonó a estos ángeles, sino que los arrojó al infierno, a prisiones de oscuridad. En consecuencia, tampoco el Señor perdonará a estos hombres falsos que han sido expuestos a la verdad, tal como no perdonó al mundo antiguo que rechazó al pregonero de justicia que fue Noé, y tal como destruyó Sodoma y Gomorra. Por tanto, también juzgará a estos hombres, y podemos ver el hecho de que no los juzga de inmediato, pero tal cosa no significa que no vaya a hacerlo, sino que Dios los está preservando para el juicio, tal como guarda a los justos de la tentación y los hace perseverar, los libra de caer, y así de forma paralela, también Él está preservando a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Ellos piensan que nada les va a ocurrir, que podrán prevalecer en su engaño, pero Dios los ha entregado a su ceguera y a su mentira para que resulten condenados. Como nota aparte aquí, notemos lo que se dice de Noé, que fue un pregonero de justicia. Muchas veces se presenta a Noé como el viejito de los animales en el arca, pero él fue verdaderamente un profeta que predicó la palabra de Dios y que exhortó a la generación que le era contemporánea. Siguiendo con el versículo 10, estos falsos se caracterizan por varios aspectos, entre ellos la irreverencia, porque no dudan, por ejemplo, en reprender a potestades celestiales, y eso lo vemos incluso en nuestros días, siendo que los mismos ángeles no se atreven a pronunciar estos juicios y se los dejan al Señor. Versículo 11. También ellos tienen
los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, versículo 14. Mientras por fuera ellos aparentan ser piadosos, por dentro están llenos de podredumbre. Aman el pecado y lo atesoran en sus corazones. Seducen a las almas inconstantes. Son abusadores espirituales, ya que ellos escogen personas que son nuevas, inmaduras y débiles de carácter para seducirlas. Por otro lado, son personas codiciosas. Son llamados hijos de maldición. Y luego en el versículo 16 dice: han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam. Ciertamente Balaam se transformó en un verdadero modelo o ícono de lo que es ser un falso profeta, porque él, conociendo la voluntad de Dios, amó más el dinero, las cosas de este mundo, que a ese Dios que incluso le habló, hasta ocupando su burra para hacerlo. Desde el versículo 17, por consiguiente, está hablando en los términos más duros posibles, presentando la condenación más categórica contra estos falsos, quienes prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Versículo 19. Entonces su postrer estado viene a ser peor que el primero. Versículo 20. Peor que si nunca hubieran conocido el Evangelio. Ahora están más condenados que antes. Son como el perro que vuelve a su vómito y la puerca lavada que vuelve a revolcarse en el barro. Versículo 22. Cabe considerar que hoy en día sucede que muchas veces, cuando se denuncia a los falsos maestros, la gente dice que solo Dios puede juzgar y que nosotros simplemente debemos actuar con amor hacia estas personas. Sin embargo, notemos que la Biblia tiene reservadas las peores palabras contra los falsos maestros y la más categórica condenación contra ellos. No es lo mismo un incrédulo, alguien que es ignorante de la verdad y que no ha llegado a los pies de Cristo, que ese estado en que los falsos maestros se encuentran. Esa es la peor condición en la que se puede estar. Es una persona que es comparada con los ángeles caídos y los demonios que no tienen perdón. Por tanto, cuidémonos de los falsos maestros y para ello debemos estar firmes en la verdad, en la palabra de Dios, que es la palabra profética más segura. Pero también roguemos al Señor que nos libre de ser uno de ellos y de transformarnos en personas así cegadas en el engaño y la mentira, que son peores que los incrédulos, a quienes mejor les hubiera sido no conocer la verdad antes que volverse atrás, deformando las palabras de Dios. El Señor nos ayude a perseverar hasta el fin y siempre honrar el nombre de nuestro Señor Jesucristo.